El primero de la mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Vamos a comenzar a tomar un poquito de temperatura. El miércoles el Central vendió 53 millones de dólares. El jueves vendió bastante más, 379, y ayer viernes 678 millones de dólares. Totalizan más de 1.100 millones de dólares, así en 3 días, en 3 jornadas. Volvemos a vivir lo mismo que hemos vivido siempre. Acá no hay nada nuevo en las últimas décadas, gobierne quien gobierne. La idea es ahora pedir unos dólares frescos, en este caso al Tesoro de los Estados Unidos. Aquí quien decide esto es el presidente Trump, también el Congreso de los Estados Unidos. Se habla de entre 10 y 15 mil millones de una suerte de canasta de monedas. Veremos cómo va a ser esa canasta. Y esto tiene algo de parecido con lo que hicimos con China, ¿no? El dinero chino que está calzando el Banco Central, que en definitiva son reservas, pero no sé si son líquidas o disponibles, me parece que no, ¿eh? Pero bueno, para saber dónde estamos parados, volvemos a hablar con Héctor Juliano. Hace más de 20 años que hablamos de lo mismo en distintos gobiernos, así que vamos a aprovechar sus conocimientos para saber cómo estamos. ¿Qué tal, Juliano? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué dice, Claudio? Buen día. Igualmente. Escuchaba lo que usted decía. Primero, efectivamente, el panorama inmediato está cantado. En 3 ruedas el gobierno tuvo que vender para aguantar el tipo de cambio unos 1.100 millones de dólares. La pregunta clave es, ¿de dónde sale esa plata? Porque la Argentina no tiene dólares propios. ¿De dónde sale? La Argentina toma deuda para sostener el tipo de cambio. En este momento, las reservas líquidas, que son las reservas disponibles para que el Banco Central pueda intervenir en el mercado para aguantar el tipo de cambio, para que no se pase del techo de la banda de flotación, se estima que han subido extraordinariamente a cerca de 17.000 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? 14.000 son prestadas por el Fondo Monetario Internacional para que aguante la Argentina. Con los pagos al propio Fondo Monetario Internacional y además para que sostenga el dólar. Lo cual ya es una irregularidad porque el estatuto del Fondo Monetario, como ya pasó con Macri cuando el propio Caputo estaba al frente del Banco Central, el artículo 5 del Estatuto del Fondo Monetario prohíbe prestar al fondo para que los países aguanten con ese dinero el tipo de una corrida cambiaria. Y se está volviendo a producir el mismo esquema. La duda es si el fondo lo está autorizando nuevamente, aunque con la complicidad de no decir nada, o el fondo no tiene otro remedio porque el apoyo político financiero norteamericano le da instrucciones de que lo aguante. Pero yo, como digo siempre, me baso en los números. Mire, hay un dato que habla por sí solo, porque los números hablan. El presupuesto que acaba de mandar el presidente Milei al Congreso prevé taxativamente, lo leo del presupuesto oficial, que el año que viene le vencen al país por capital 279 billones de pesos, que equivalen a 203.000 millones de dólares. Es decir, el año que viene le caen al país más de 200.000 millones de dólares de deuda por capital. ¿Qué va a hacer el gobierno? Como hacen todos los gobiernos. El problema es cómo se arregla para refinanciar la totalidad de estos vencimientos, como está previsto en el presupuesto, que tome deuda pública por 210.000 millones de dólares. Fíjese usted la locura de cifras que estamos hablando.
el presupuesto que se aprueba por 108.000 millones de dólares. Y resulta que tenemos que refinanciar deuda por el doble, por 200.000. Perdón que le tiré toda la cifra de golpe, si quieres se la repito más despacio, pero para el oyente. Para mí es suficiente. ¿Cómo? Perdón? Que para los argentinos es suficiente, hemos escuchado claramente. La relación es simple y directa. Los vencimientos de capital de deuda son el doble que el presupuesto. No se va a pagar un centavo, se tiene que refinanciar todo, y como no se puede reunir esa suma, es necesario pedir auxilios adicionales, pero fundamentalmente para pagar intereses. Mire, vuelvo a repetirle con los datos actualizados. El mes de agosto salió anteayer, lo bajé el informe del Ministerio de Economía, porque le aclaro que todos estos datos son datos oficiales, acá no hay ninguna elaboración propia, lo único que hago es extraer y, bueno, agregar los rubros que no están metidos. La deuda pública actualmente es de 467.000 millones de dólares. Y se está denunciando de que está falseada por el gobierno. Y ojo que esa denuncia no viene del kirchnerismo ni de ninguna otra fuerza opositora. Viene del doctor Carlos Rodríguez, del SEMA, liberal, un hombre de trayectoria académica, que fue propuesto por el propio Milei como presidente del Banco Central y le dijo que no. Pero es un hombre de alineamiento liberal, me refiero, no es un petardista político ni periodístico, ¿no? Y es claro, puso el dedo en la llaga. El gobierno está mostrando como que la deuda bajaría de 480 a 467.000 millones. Pero ¿sabe por qué? Porque no computa la capitalización de intereses. La capitalización de intereses, explico para los oyentes, es lo siguiente, sobre todo por estas letras LECAP, cuyas siglas son precisamente esto, letras con capitalización. Para decirlo simple, usted debe una tarjeta de crédito, no puede pagar el capital. El banco le dice, bueno, está bien, págueme los intereses. Sí, señor, pero espere, hay un detalle, tampoco llego a pagarle los intereses. Ah, caramba, entonces ¿qué hacemos? Transfórmeme esos intereses en capital y sobre esos intereses capitalizados me paga más intereses. El famoso anatocismo. Se llama anatocismo, exacto, el famoso anatocismo del cual hemos hablado más de una vez. Y el gobierno no lo está computando. Yo estuve tratando de hacer un cálculo aproximado de cuánto lleva capitalizado y no registrado, eso es lo grave. Se capitaliza pero no se registra y podría superar los 30.000 millones, con lo cual el endeudamiento neto de la administración Milei en sus casi 2 años de gestión, podría estar entre 60 y 70.000 millones de dólares. Bien. Pero el problema es que los intereses a pagar en un año, ¿sabe cuánto suman? Dígame. Cerca de 40.000 millones de dólares en el año. Tampoco los vamos a pagar. No llega a pagar la tercera parte. Ahí está el nudo de la cuestión. Por eso en esto hay una regla que es contraria no solamente a lo que dice el presidente, sino a lo que dice el establishment, los economistas del establishment. Todo el mundo vende la idea de que por culpa de la incertidumbre política hay crisis financiera. Y yo pienso que es exactamente al revés. Por culpa de la crisis financiera es que hay incertidumbre política porque ni el gobierno ni la clase política le dan respuesta a este problema. ¿Me explico? Es al revés. Es al revés. Señor, usted está en la lona, ahora, no puede pagar. Doctor. A ver, ¿qué dice? Sí, perdón. Sí. No, le pregunto, ¿quién se está llevando estos dólares? Esto ya lo hemos pasado muchas veces. Yo recuerdo lo mínimo que en mi vida he visto esto son 5 o 6 veces. ¿Quién se lleva los dólares? ¿Y quién los paga? Le preciso, Claudio, son 50 años de endeudamiento desde el año 76, la época de Martínez de Oz, que vivimos en esta bicicleta financiera donde el otro día se señalaba
¿Cómo es esto? Que el gobierno tuvo superávit de la balanza comercial, se jactaba de haber tenido ingresos por cerca de 20.000 millones de dólares y resulta que no tiene reservas. Y claro, las reservas se van por el negociado del carry trade, se lo llevan los fondos especulativos de inversión. Entonces acá hay un problema de fondo que no tiene solución. La finanza está matando la economía. Es decir, mientras sobreviva un sistema de endeudamiento usurario perpetuo, la Argentina no va a poder levantar cabeza. Y eso no lo quiere, ni siquiera se atreven a plantearlo. ¿Por qué? Porque el poder financiero es superior al poder político. Creo que no sé si lo comenté con usted, no es hallazgo mío, ¿no? Pero fue muy gráfica una foto que del anteúltimo, uno de los últimos discursos de Milei, donde él aparece flanqueado por el ministro de Economía Caputo, el viceministro Daza, que es chileno, el titular del Banco Central, que es el ex socio de Caputo en la financiera Anker, Bausili, y el segundo, el vicepresidente del Banco Central, Berning. Los cuatro son ex Banca Morgan. Los cuatro pasaron por la Banca Morgan. Bueno, ¿y quién maneja las expectativas del riesgo país? ¿Y quién maneja el control de la información? Solamente de la información, aparte de la operación de la deuda pública. Por eso la Argentina se encuentra en una encrucijada, en un callejón sin salida, que algunos más temerosos están temiendo justamente de que esto no se lleve puesto al gobierno. ¿Alguna idea? Le pregunto si hay alguna idea, si conoce alguna idea de cómo romper este esquema, ¿no? Perverso, corrupto y que está empobreciendo desde hace 50 años, como dice usted, a la Argentina. Mire, yo soy un francotirador aislado y tengo poco acceso a los medios, por eso le agradezco que usted me dé un espacio para decirlo, pero puedo citarle entre gente, digamos, de mi amistad que valoro, como el doctor Luis Alberto Rey, por ejemplo, el doctor Carlos Ragonesi de la Fundación Buenos Aires 21, pero creo que quien es más lúcido en este análisis es el doctor Eduardo Conesa. Eduardo Conesa es un hombre que tiene una trayectoria académica y hasta como de consultoría, es un hombre mayor, pero él está proponiendo hace años un esquema sobre la base de devaluación controlada y fijación y cambios del sistema monetario sobre la base de la experiencia chilena de la unidad de fomento para estabilizar la moneda. Pero bueno, es un programa económico alternativo, se da de narices contra el esquema financiero del actual gobierno. Entonces acá no se está equivocando nadie, acá hay planes que se están aplicando porque hay sectores que se favorecen con esto. Mientras el país está en recesión económica, los fondos de inversión especulativo financiero están teniendo récord de ganancia. El gobierno está colocando deuda a nivel del 70-75% anual. Ahora la bajó al 60% en promedio porque los títulos son muchos. No hay país, no hay economía pública que pueda sostener esas tasas. Son las tasas más altas del mundo. Uh-huh. Y como pasa siempre, esto no está en la palestra de la discusión. Hasta yo, en lo personal, por más importancia que le dé a todo este alboroto parlamentario por los vetos presidenciales, en cierta medida los considero un distractivo. Porque yo digo, sí, está bien, se están peleando por una maldita disposición de que baja los fondos a los subsidios a las discapacidades, con lo cual se están queriendo ahorrar la moneda mientras están derrochando los pesos. No tiene sentido, esto está fuera de la racionalidad financiera. Entonces, insisto en que si no se replantea el problema, si no se percibe que la crisis argentina es financiera, no económica, correcto, y que la crisis financiera provoca la crisis política,
no se va a dar nunca en la tecla. ¿Y por qué ocurre eso? Y porque los sectores que están manejando esta política son los que se están beneficiando con la salida de capitales producto del negociado del carry trade que sigue viento en popa. Juliano, con tasas altísimas y tipo de cambio controlado. Por último, se está hablando de un nuevo préstamo a través del Tesoro, en este caso de los Estados Unidos, por unos entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Como viene la cosa, ¿cuánto dura ese nuevo préstamo en manos del Banco Central? Eso, ¿quién lo puede decir? Yo le hablé a usted porque eso fue público y además el propio presidente Milei. Milei está esperando un saltaje por cerca de 50 millones de dólares. ¿Cuánto? Convenios de 50 millones de dólares, producto de los convenios con 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional, que son adelanto de fondos, 12.000 millones del Banco Mundial, 10.000 millones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, 3.000 millones de préstamos repo, que son consorciados de banca privada, con el JP Morgan a la cabeza, justamente. Otros 4.000 que se están negociando con fondos de inversión de Arabia Saudita y de Qatar. Y otros 3 o 4.000 que se están negociando con el CAF. Esto está buscando el gobierno. Discúlpeme, ¿esto está buscando el gobierno por estas horas? Esto lo mencionó el propio Milei y además fue trascendido de Caputo, no lo estoy inventando yo. Es decir, no, ojo, aclaremos bien, no es que esa suma se va a desembolsar de un solo golpe, pero se va desembolsando gradualmente. Ejemplo, el Fondo Monetario le desembolsó a la Argentina de 14.000 millones de dólares, que entre paréntesis se están usando para aguantar el tipo de cambio. El BID el otro día le adelantó un desembolso de unos 2.000 millones, no se lo están dando todos juntos. ¿Sabe esto a qué tiene analogía? O llamémosle así, homología más que analogía, al blindaje de la crisis de la Rúa. El blindaje cuando estaba Machinea, que para salvar la convertibilidad esperaban reunir una masa de 40.000 millones de dólares y resulta que no lo pudieron reunir. El Fondo Monetario les aguantó la situación hasta septiembre y cuando llegó el desembolso del 16 de diciembre del año 2001, le bajó el pulgar y le dijo que a Cavallo que no se lo desembolsaba, y el 21 el presidente de la Rúa se tuvo que ir en helicóptero. Ahora las esperanzas están puestas en que no solamente del fondo, sino, como usted dice, de la propia tesorería norteamericana, porque normalmente el apoyo norteamericano no es con plata propia, es con plata ajena. Es decir, Estados Unidos, como país más influyente, le dice al fondo, prestale a la Argentina. Pero es claro, pero no es plata de la tesorería norteamericana. Pero la tesorería tiene un fondo, tiene un nombre especial, es un fondo de emergencia para prestar a países aliados. Eso fue aplicado contadas veces. Por ejemplo, en la época de la crisis del tequila con México en el año 1995, que excepcionalmente la tesorería norteamericana, para salvar a los bancos norteamericanos prestamistas de México, le hizo un desembolso propio. ¿Por qué ocurre esto? Porque el fondo, la tesorería norteamericana, ayudan a los países, ayudan a los acreedores de los países, es decir, le prestan plata a la Argentina, no para que la Argentina salga adelante, sino para que la Argentina con esa plata de nueva deuda le pague a los acreedores y no los deje. ¿Me explico? Perfectamente. Esa es la lógica de los préstamos internacionales. Yo te presto para que vos no lo claves, no le interrumpas los pagos de intereses a los acreedores de Wall Street. Porque los acreedores de Wall Street, el secretario del Tesoro Bessent,
está ahí en la tesorería norteamericana porque es uno de los operadores, coordinadores de Wall Street más calificados que existen en la actualidad. Yo leía sobre él los elogios que le hacen con respecto a su habilidad, su capacidad para coordinar los grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? A un coordinador que es supermillonario lo metieron en la tesorería norteamericana, así que esto es un esquema de privatización del poder, digamos así. ¿Qué ocurre? Si Estados Unidos le presta a la Argentina, sí, es posible que le preste, pero ¿por qué le va a prestar? Para que con esa plata la Argentina le pague intereses a los fondos de inversión norteamericanos de Wall Street. Bien. Ahora, el importante de esto es las cuentas en algún momento en el pulgar, como pasó con Cavallo y la convertibilidad del 2001, porque ya las cuentas nos cierran. Yo el dato preocupante que veo es este: la cuenta de intereses está en el orden de los 40.000 millones de dólares y la Argentina está pagando entre 12 y aspira a seguir pagando intereses por algo más, por 14 y hasta sí, más o menos 14.000 millones. Pero eso no lo dice nadie, no lo dice nadie, ni el presupuesto plantea ese dilema. Bien. Así que estamos en un interrogante, por eso decía, hay que grabarse que es al revés. No es que la crisis política genera todo este lío económico, sino es al revés. El lío financiero, económico, es el que es política, que es inepta para decisiones. Oficialismo y oposición, oficialismo y oposición, porque esto tendría que estar en este momento la polémica a los gritos en el Congreso. El Congreso tendría que estar con la deuda. Juliano, ¿qué están discutiendo? Rubros en particular individuales. Y, Juliano, sí, perdón. Lo estamos escuchando con inconvenientes en la comunicación, pero ha sido de todas maneras todo muy claro como siempre. Nos volvemos a contactar en el próximo endeudamiento, si le parece. La deuda es una constante histórica argentina hace 50 años y con variaciones de tono ha ido alternando los momentos de crisis. Las crisis, los momentos de tranquilidad son periodos entre la crisis. Y si me permite le agrego algo más, brevemente, porque es importante a los fines políticos. En las elecciones parlamentarias de ahora, del 26 de octubre, se juega una carta angustiosa para el gobierno. El gobierno comprometió en enero de este año, o volvió a comprometer, porque ya venía de la época de Macri y de la ratificación kirchnerista de todo lo actuado por Macri, ¿no? Porque aclaremos que el kirchnerismo ratificó todo lo actuado por Macri. Prevé el compromiso con hoja de ruta de que la Argentina reformas estructurales en materia laboral, previsional e impositiva, según cronograma que es del año 2017. Pero para hacer estas reformas estructurales necesita leyes del Congreso, no lo puede hacer por DNU. Y ocurre que si no logra la mayoría parlamentaria, no puede hacer estas leyes de reforma estructural. Y ahí sí se le pone difícil al gobierno justificar el préstamo del Fondo Monetario. ¿Me explico? Perfectamente. Es decir, yo me comprometo a hacer reformas estructurales y después no tengo la mayoría parlamentaria para aprobarla, entonces ahí es donde, por eso la angustia del gobierno por las elecciones de octubre. Muy bien. Y vamos a ver, hay que... Juliano, como siempre, gracias. Le enviamos un saludo. Bueno, espero ver... Buen día. Chao. Chao. Bueno, esto que explicó Juliano, o parte de lo que explicó, tiene que ver con la permanente caída del estándar de vida de los argentinos, ¿no? Hay un esquema financiero, un esquema de choreo
con guante blanco, donde esto es recurrente, es como el perro que se persigue la cola, ¿no? Y no salimos más. Crisis económica, producto del mal gasto, de la corrupción, de un cúmulo de cosas que en algún momento vamos a hablar de esto. Nuevos préstamos. Los préstamos son para pagar los intereses de lo que pedimos antes, o de lo que viene siendo acumulado, ¿no? No son préstamos para infraestructura, para crecer. En su momento se han pedido préstamos para llenar la heladera, es decir, nos comimos los préstamos, no lo invertimos, lo dilapidamos. Bueno, y seguimos en la misma rueda. Y es el cuento de la buena pipa, ¿no? Es el cuento de la buena pipa, el perro que se persigue la cola. Y los argentinos no aprendemos de esto. Ahora, cualquiera de nosotros sabe de lo dañoso, lo dañino, lo que es pedir plata para pagar deudas. Pero claro, hay mucha gente que nos debe estar escuchando, que está teniendo problemas con sus tarjetas de crédito. Claro, a eso me refiero. Donde no la pueden manejar, la solución del banco emisor es: te doy un crédito personal. La gente desesperada que quiere cumplir, liberar la tarjeta, toma el crédito personal. Si nosotros en nuestras vidas personales no cometeríamos semejante torpeza, salvo que estemos muy ahorcados, pero procuramos aguantar, porque de verdad es peor el remedio que la enfermedad. Ahora, que gente que se supone es especialista en crecer con o sin dinero, puede hacer estas cosas. Pero las hace porque forma parte de un esquema de que aparentemente, por lo visto, no se puede modificar, salvo que haya una nación que empuje por la solución de esto. Esto no puede continuar. Vamos a seguir debiendo más dinero, más dinero, más dinero. El pago de esos intereses le va a ir quitando poder de gasto al Estado mínimo, ¿no? Mínimo. Y en algún momento esto va a colapsar, pero va a colapsar mal, ya está colapsando. Pero bueno, a mí me parece que se debería hablar mucho más de esto en los medios de comunicación, en especial en los nacionales. Pero claro, los medios nacionales están esponsoreados por gente que vive justamente de esto, ¿no? Es todo como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Es un círculo vicioso. El primero de la mañana. 100% periodismo.